Jorge Eliezer Gaitán caminaba entre la gente como si el polvo de las calles le perteneciera. No hablaba desde los balcones para ser admirado, sino desde las plazas para ser entendido. Su voz, grave y encendida, no buscaba... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento muy importante que es el Bogotazo. Y a continuación vamos a hablar quién era Jorge Eliezer Gaitán. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Gaitán fue alcalde de Bogotá, representante de la Cámara y candidato a presidencia. Gaitán siempre fue defensor del socialismo. Sino justicia. Y por eso el pueblo la reconocía como propia. Era el caudillo de los descalzos, de los obreros, de las mujeres cansadas de esperar, de los hombres que habían aprendido a resistir en silencio. El pueblo lo quería porque se veía reflejado en él. No hablaba un lenguaje ajeno, ni prometía desde la distancia. Su palabra era cercana, ardiente, casi familiar. 7 de febrero de 1948, 2 meses antes de su asesinato, él, por medio de esa carrera que tiene tantas historias que contar, se hizo la Marcha del Silencio, en la cual Gaitán convocó para que llegaran un montón de personas. Aproximadamente se dice que llegaron 100.000 personas, pero otras bases dicen que fueron muchas más. ¿En qué consistía? En protestar y hacerlo de manera distinta. Eso fue lo que marcó la historia en la fase bogotana, de la cual no se hizo con violencia ni agresiones, solamente con el silencio. Para muchos, Gaitán no era solo un político, era la promesa de pan, de dignidad y de futuro. Aquí lo que logramos observar notoriamente son los monumentos conmemorativos que se le hicieron a Jorge Eliezer Gaitán debido a su abatida. En el edificio nosotros logramos observar cómo ha cambiado la infraestructura de la ciudad de Bogotá. Jorge Eliezer salía de su oficina en dirección al sur, de la cual Juan Roa Sierra lo llamó y le dio 3 balazos, de los cuales acabaron con su vida. Posteriormente podemos observar acá al frente, él corrió hacia el frente del lugar a esconderse en una droguería, de la cual él cerró la reja y la gente llegó a tratar de sacarlo de ese lugar, de propiciarle su medicina. Básicamente, él no quería salir, pero la gente estaba tan atumultada que estaban amenazando en quemar la droguería, de la cual el muchacho encargado del lugar le decía que saliera. Cuando lo sacaron, lo amarraron con corbatas, automáticamente se lo llevaron por toda la séptima hasta el Palacio Presidencial para así terminar con él. Vine que siento y compré el encuentro. Ese día, en el centro de Bogotá, las balas apagaron al hombre, pero encendieron la furia. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado por Juan Roa Sierra, y con su caída se quedó. Posterior a ese día, el tranvía fue algo básicamente como su sentencia de muerte. Por así decirlo, acá lo que logramos observar son los fragmentos que quedaron, que marcaron de su historia. El tranvía funcionó hasta 1953, ya que no se pudo recuperar desde ese fatídico 9 de abril. Entonces pasamos del tranvía, del sistema de transporte eléctrico, ya que tuvo un cambio muy contundente, al transporte a combustible, que es lo que logramos apreciar hasta el día de hoy.
Bueno, acá atrás logramos observar lo que hoy por hoy es el Banco de la República. En su tiempo fue un hotel muy destacado que se llamaba Granada. A causa del bogotazo del 9 de abril fue destruido y posteriormente dejó de estar en su uso. En 1951 terminó de ser demolido para lo que hoy por hoy conocemos como el Banco de la República. Jorge Eliezer Gaitán caminaba entre la gente como si el polvo de las calles le perteneciera. No hablaba desde los balcones para ser admirado, sino desde las plazas para ser entendido. Su voz, grave y encendida, no buscaba aplausos sino justicia. Y por eso el pueblo la reconocía como propia. Era el caudillo de los descalzos, de los obreros, de las mujeres cansadas de esperar, de los hombres que habían aprendido a resistir en silencio. El pueblo lo quería porque se veía reflejado en él. No hablaba un lenguaje ajeno, ni prometía desde la distancia. Su palabra era cercana, ardiente, casi familiar. Para muchos, Gaitán no era solo un político, era la promesa de pan, de dignidad y de futuro. En su figura se reunían los sueños de quienes nunca habían sido escuchados. Pero la historia, cruel y abrupta, detuvo su voz el 9 de abril di Neiti siento y compré el encuentro. Ese día, en el centro de Bogotá, las balas apagaron al hombre, pero encendieron la furia. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado por Juan Roa. Cierra, y con su caída se quebró una esperanza colectiva. El pueblo, huérfano de su caudillo. Y bueno, este fue un pequeño recorrido para conmemorar la historia de Jorge Eliezer Gaitán. Espero que les haya gustado demasiado y nos veremos para la próxima. Chao.